Quédense con nosotros, por favor, vecinos, vecinas, quienes estén viendo, porque a continuación viene Gaby Curinao, que nos va a hablar acerca de que viene de parte de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, ¿verdad? Y el tema que vamos a tocar es el derecho a la alimentación. Entonces, si quieres puedes sacarte la mascarilla, porque nos dijeron que no se escuchaba muy bien a veces a la compañera, entonces puede ser, el resto estamos con mascarilla y así de ti se escucha clarito. Entonces, al igual como empezamos antes con Lucía, queremos preguntarte, Gaby, ¿qué es lo que ustedes realizan? ¿Cuál es el trabajo, la temática que ustedes trabajan con ANAMURI, como para poder empezar a introducir la temática del derecho a la alimentación? Bueno, Marimari, Compu Lamien, Compu Wenui, Inche Gabriela Curinao Piñén. Yo soy secretaria organizacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Y bueno, primero que todo agradecer la invitación para participar en este espacio. Decirles que me siento muy identificada con el estar acá, porque yo soy una mujer mapuche urbana, vivo acá en la ciudad, en la Villa Olímpica, por lo tanto es muy cerca de mi barrio, donde yo habito actualmente. Soy hija de la migración mapuche, entonces valoro mucho estos espacios, por eso estoy acá. Y bueno, y la organización a la que represento, ANAMURI, es una asociación de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes que tiene 23 años de vida. En junio de este año cumplimos 24 años de vida. Y bueno, como su nombre lo dice, nos reunimos mujeres a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Aysén. Y creo importante decir de nuestra organización que somos mujeres, somos mujeres rurales y del campo, pero también mujeres como yo, que tenemos una ascendencia y una identidad fuertemente arraigada o con el mundo rural, campesino, o con los pueblos originarios. Entonces, a mí me gusta siempre destacar eso de nuestra organización, porque a pesar de que nace inicialmente solo como una organización rural, ha tenido la capacidad de incorporar a mujeres que estoy segura que más de alguna de las que está escuchando y de las que están acá tienen ascendencia rural y se sienten identificadas con ello, y por lo tanto se sienten llamadas a nuestros planteamientos también. Y bueno, y somos una organización bien amplia territorialmente, bien diversa, donde vemos mujeres de distintas generaciones, que eso también yo lo rescato mucho. Hay mujeres históricas del movimiento campesino que son ya hoy día adultas mayores, y de ahí de todas las edades y de todos los territorios, o de gran parte de los territorios de este país. Y bueno, y trabajamos principalmente por fortalecer la vida, el buen vivir de las mujeres rurales e indígenas a través de estar organizadas y no atomizadas como se ha potenciado últimamente con todo lo que ya se hablaba en la entrevista anterior, ¿cierto? Entonces nosotras tenemos varias líneas de trabajo, tenemos 3 comisiones y frentes de trabajo. Uno es la comisión de productoras, donde están todas las mujeres que producen la tierra, las yerbateras, las crianceras, las artesanas, las que elaboran productos de distinto tipo, quesos, mermeladas, las tejedoras, etcétera. Y por otro lado también está la comisión de asalariadas agrícolas, que es un tema muy importante para nosotras, porque muchas de las mujeres rurales e indígenas hoy día trabajan como asalariadas agrícolas de la agroexportación en condiciones muy desmejoradas de trabajo. Y por otro lado está la comisión indígena, en donde habemos mujeres de casi todos los pueblos originarios de este país, excepto el Rapa Nui, pero habemos mujeres aymara, quechua, coya, diaguita, licanantay, changa y mapuche de todas las territorialidades, hasta Aysén hay mujeres mapuche. Y bueno, y uno de nuestros grandes temas es por el cual hoy día ustedes me han invitado acá, que tiene que ver con la soberanía alimentaria.
Eso por lo menos en términos generales respecto de Anamuri. Excelente. Quizás para poder introducir el tema, ¿en qué consiste la soberanía alimentaria? ¿Cuál es el problema que subyace hoy día con este tema de la alimentación y por el cual los motiva a ustedes a levantar una iniciativa como la que están promoviendo? A ver, para mí la mejor forma de poder contarles cómo nosotros entendemos la soberanía alimentaria, tenemos que hacer historia. Yo lo hablo como mujer mapuche, que conozco, sabedora de mi pueblo, he vivido la experiencia de ser, de una mujer mapuche de la ciudad, pero con toda la ancestrología que porto por el hecho de ser parte de este pueblo. Y lo que yo siempre he visto, tanto en el mundo, en el Wallmapu, como en la ciudad, es el ejercicio de la soberanía alimentaria. Y cómo entendemos nosotros la soberanía alimentaria en términos simples, porque a nosotras las mujeres rurales e indígenas nos gusta hablar en términos simples, que todo el mundo pueda entenderlo, es poder tener la autodeterminación de nosotras, de todas las personas, de todos los pueblos, respecto de cómo alimentarse. Entonces, en el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche y también del mundo rural, históricamente fue alimentarse con autonomía en un territorio libre, ¿cierto?, el cual se podía producir, pero en un equilibrio en relación con la naturaleza, como se dijo en la entrevista anterior, pero en nuestro caso en una fuerte relación de respeto con la madre tierra, lo que para nosotras es la Ñuque Mapu. Entonces, desde ahí, sin generar un extractivismo, sin generar una sobreexplotación, poder producir los alimentos, ¿cierto?, que son culturalmente adecuados. O sea, las mujeres de Arica en Anamuri no se alimentan igual que las mujeres de Aysén, ¿cierto? Lo que se ha hecho hoy día, que es la parte que después vamos a decir lo que hoy día existe, por lo tanto, que sea una alimentación culturalmente adecuada, ¿cierto?, que sea definida en base al territorio, al clima de ese territorio, a la cultura que hay en ese territorio, ¿cierto?, a las prioridades que se definan y en una armonía y equilibrio con la madre tierra, nunca sobre explotándola. Por ejemplo, en el mundo mapuche se siembra un paño de tierra un año o un periodo de tiempo según lo que la comunidad establezca, y después ese paño de tierra se deja descansar y se siembra otro, por ejemplo. Entonces se respetan los ciclos de la tierra y se respetan los ciclos de la naturaleza, y por lo tanto se obtienen alimentos que desde mi punto de vista traen toda la energía, todos los nutrientes de la tierra y toda la energía de la tierra, que por lo tanto al ser consumida por nosotros nos mantienen en salud, en equilibrio, ¿cierto? Y nos alimentamos, son alimentos nutricionalmente adecuados. Entonces, por lo tanto, nos mantenemos en salud, que es para nosotras los mapuches y las mujeres del campo estar en salud, es estar en equilibrio. ¿Ya? Cuando yo me encuentro en equilibrio respecto de lo que me alimento, pero también, por lo tanto, logro un equilibrio físico, mental y también espiritual, ¿cierto? Yo, mi cuerpo todo, mirado de todos los ángulos y además en equilibrio con la madre tierra, yo logro un estado de salud y un estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, así las comunidades pueden y tienen la capacidad y la posibilidad, obviamente que tienen la capacidad, tienen el saber. Las comunidades tienen el saber. Las mujeres, por ejemplo, son las que por más de 10.000 años de historia han cuidado, han guardado, han manipulado las semillas para que hoy día, por ejemplo, podamos consumir el choclo que conocemos. El choclo originalmente no era así. ¿Me explico? Entonces, es reconocer a través de esta soberanía alimentaria ese saber que tienen las comunidades campesinas e indígenas. Hoy día se valora principalmente el saber académico, ¿verdad? Y no este conocimiento. Entonces, estas comunidades que tienen el saber, que lo han tenido históricamente, pueden decidir, teniendo el territorio, estando en su territorio, que lo respetan, que lo aman, que lo cuidan, que lo conocen los ciclos, pueden decidir cómo alimentarse, cuándo alimentarse,
con qué alimentarse, qué es lo que les hace mejor, qué es lo que necesitan, y van aprendiendo y haciendo este trabajo y esta relación de sinergia, porque no es un saber terminado, siempre va evolucionando y va cambiando. Lo que las mujeres mapuches sabemos hoy día no necesariamente va a ser lo que sabíamos hace 100 años atrás, por decirlo de alguna manera. Vamos aprendiendo, nunca en una postura de que lo sabemos todo, sino que siempre estamos en un aprendizaje y en una relación de respeto con la madre tierra, y eso es lo que para nosotras es la soberanía alimentaria, en términos generales. Excelente. Al respecto, entonces, consultar el caso contrario, o sea, que un poco donde vivimos ahora, en este momento, es distinto a eso. Tenemos problemas alimentarios, hay desnutrición o malnutrición por exceso, hay un montón de problemas de alimentación. Entonces, mi consulta es, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? ¿Cuáles son las limitantes que tenemos hoy día para que exista algo por ese estilo? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta problemática? Claro, desde la memoria larga del pueblo mapuche, cuando se produce la colonización, ustedes saben, no es algo que yo tenga que contarles, se produce una gran usurpación del territorio y por lo tanto se va negando de a poco la posibilidad de seguir ejerciendo esta autonomía territorial, esta autodeterminación y por lo tanto de ejercer este principio de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y por esa misma razón yo nazco y vivo acá en Santiago, porque mi papá y mi mamá mapuche tuvieron que emigrar por esta usurpación, de salir, escapar de la reducción mapuche, de la extrema pobreza, por lo menos que vivió mi madre, en busca de mejores expectativas de vida, porque ya no podían seguir viviendo en la extrema pobreza en la que vivían. Mi mamá es una mujer mapuche que recuerda la precarización de la vida que alcanzó en el campo y se le llenan los ojos de lágrimas hasta el día de hoy, por todo lo que significó esta colonización histórica que se vive hasta el día de hoy. Y bueno, y evidentemente avanzamos en toda esta historia hay una memoria larga del pueblo mapuche, pero muy corta del Estado chileno, si nosotras pensamos en relación a la historia del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, muy corta. Se establece este Estado de Chile, y que tiene esta historia corta, y con la dictadura de Pinochet se consolida esta manera de colonizar, evidentemente, y se establece lo que ya se ha dicho acá, la constitución de Pinochet, en un contexto de dictadura, que también todos sabemos lo que significó 17 años de dictadura, y se instala desde nuestra visión, y esto nosotras lo venimos hablando desde que nos instalamos, desde que nacimos como Anamuri el año 98, se instala un sistema económico neoliberal, capitalista, que además es patriarcal, racista y profundamente extractivista. Entonces se apropia, hay una avanzada, se consolidan con leyes, con la Constitución y las posteriores leyes, la avanzada en la instalación en los territorios de, bueno, todos los grandes proyectos empresariales, pero sobre todo en el mundo mapuche de todo lo que son las grandes forestales, ¿cierto? Lo que son los proyectos hidroeléctricos que atentan con los ríos, ¿cierto? Con los cauces de agua, las forestales que se toman todos los territorios. Ustedes van al sur, no hay que ir muy lejos, en realidad hoy día, para ver cómo están las plantaciones de pino y eucaliptus, ¿cierto? Los bosques nativos ya casi no existen, y evidentemente se instala fuertemente lo que es la agroindustria. Entonces, ¿con qué objetivo? Principalmente, de a poco se cambia el modelo, se potencia el modelo exportador, ¿cierto? Y para poder exportar principalmente toda la producción de este país. Entonces, es muy chistoso, yo por lo menos siempre digo, alguna vez siempre se decía más chileno que los porotos, ¿no? No hay nada más chileno que los porotos, y hoy día llegamos a un estado tal de cosas en que hasta los porotos se importan. No hay nada, las lentejas, nada, todo se produce masivamente para exportarlo, lo que tiene que ver con uva, el vino, etcétera, pero todo lo demás se tiene que importar, y por lo tanto lo que ha pasado en términos de soberanía alimentaria es que hemos perdido esa soberanía alimentaria que algún día tuvimos, y que perfectamente este país, por las características de su territorio tan amplio, tan diverso, ¿cierto? Con tantas diversidad de clima, con tan buena tierra, un valle fértil, siempre se ha dicho, un país muy fértil, no tiene la posibilidad
que sí, que no puede hacerlo teniendo la posibilidad de producir sus propios alimentos. Nosotros como país tenemos los pueblos de este país, que habitamos este país, pero también a nivel de país, que esperamos que algún día sea plurinacional y reconozca a estos pueblos, ¿cierto? Tiene todas las posibilidades, los saberes, el territorio, el agua, ¿cierto? Los conocimientos para poder producir su propio alimento, pero producto de este sistema no lo puede hacer porque se ha cambiado toda esta estructura de soberanía y esta forma de soberanía alimentaria que yo les contaba. Entonces, evidentemente tenemos todo el territorio plagado de esta producción que se exporta, lo que no se exporta y lo que no se queda acá lo más malo, todos lo sabemos. Las buenas paltas, que además secan todos los territorios, se van para afuera y nosotros nos quedamos, tenemos que andar buscando en la feria, en la ciudad y lo que cada cual produce, ¿cierto? Y se pierde esta soberanía alimentaria y evidentemente es catastrófico porque se habla no de soberanía alimentaria, sino de seguridad alimentaria. ¿Qué se entiende como seguridad alimentaria? Que uno pueda decir necesito porotos, pero voy y los tengo que comprar. La seguridad alimentaria, ¿cómo se entiende? De que no falte y que la puedas comprar, ¿cierto? Y que la puedas pagar. Entonces tú tienes que tener capacidad adquisitiva para poder acceder a tus alimentos. Por otro lado, están las grandes cadenas de alimentación que hoy día proveen a la mayoría de la población de alimentos que no son sanos, que no son nutritivos, que no están en equilibrio, que son producidos masivamente en sobreexplotación de los territorios, que por lo tanto no tienen los nutrientes y que no tienen la energía madre que nosotras necesitamos para poder alimentarnos, evidentemente. No tenemos el agua limpia, no tenemos los alimentos sanos para poder alimentarnos. Existe una gran industria de alimentos chatarros que están metidos en la población, cierto que es terrible, la gente lamentablemente, todos hemos tenido, porque yo en esto tampoco me libro, ir de a poco reaprendiendo a alimentarnos de una forma sana, porque crecimos comiendo papas fritas, por decirlo de alguna manera, en general las conocimos, yo tuve la suerte, porque una cosa interesante que tiene la soberanía alimentaria, como les decía, mis padres crecieron en el campo, tuvieron que emigrar, pero nunca perdieron esa esencia del saber alimentarse, de la esencia de la cocina, del cocinar, del producir. Yo de niña aquí en la ciudad vi la huerta de mi mamá, que la tiene hasta el día de hoy. Cuando era niña tenía producción de animales menores acá en Santiago. Es algo que se lleva en la piel. Entonces, todo eso se ha perdido y bueno, y a eso se suma que generalmente no se ve, es todo los recursos económicos, energéticos, de transporte que se usan para trasladar estos alimentos, o sea, que nos traigan porotos de otro continente, con todo lo que eso significa, el traslado y el costo y la contaminación, y estamos hoy día en una crisis climática terrible, que nos pone en jaque la supervivencia humana y de todos los seres vivos, principalmente la humana, porque la naturaleza y los seres vivos tienen su forma distinta a la nuestra de sobrevivir, ¿cierto? Y se gastan millones en traslado y se contamina, o sea, es una lógica que no tiene ninguna lógica y que va en base a ¿qué? A que responde a un tema económico de quienes están detrás, que se llenan los bolsillos a costa de nosotros. A lo que se suma, y con esto termino para tu pregunta, es que está toda la industria de la carne, ¿cierto? Que ustedes saben, la producción masiva de cerdos, de vaca, con todo lo que no les tengo que contar. Nosotros los mapuches comemos carne, ¿cierto? Ya no todos, obviamente también hay mapuche vegetariano hoy día, pero comíamos solo en la producción que se hacía en la casa, de esos animales que cuidábamos como pueblo, con los cuales teníamos una relación de respeto, se producía para el consumo de la familia y no para grandes... Y le explicabas y te relacionabas con ese animal y sabías que era parte de un ciclo de la alimentación, que él iba a tu cuerpo y tu cuerpo después iba a ir a la tierra, y había todo un ciclo de respeto, de reconocer el aporte que ese animal era para ti, para tu comunidad, no de explotación como hoy día, cientos, miles de gallinas en casetas produciendo huevos, claro, que le cortan la luz para que piensen que el día se acabó y después despierte y produzca, saque 2 o 3 huevos en el día, ¿me explico? O sea, sí, es una cuestión garrafal, terrible. Entonces evidentemente se ha perdido todo eso, y lo peor
es que se considera como lo normal. Los niños no saben de dónde vienen los huevos. Piensan que se compran en el supermercado y en la feria. Y no saben de dónde salen los duraznos, ni la sandía, ni la palta. Piensan, ¿no? Si tú le preguntas a un niño común, el que va cruzando allá, le te va a decir, de la feria sale la manzana. Claro. Entonces se pierde todo, hay toda una cultura que se pierde hoy día, y esa es la realidad que tenemos hoy de país y de mundo, que es realmente lamentable. Claro, y quería llevarte a un tema concreto con respecto a la norma. De partida, ¿cómo se llama la norma para que la gente que está escuchando pueda buscarla? Y segundo, ¿cómo esta norma en términos concretos puede ayudar a la soberanía alimentaria? Eso nos gustaría conocer un poco mejor. ¿Qué cosas cambia? ¿Qué tipo de institucionalidad? Etcétera. ¿Perdón? ¿Cómo hay que firmar? Ya, perfecto. Bueno, primero contarles que esto que yo les estoy como contando, pero que ustedes conocen, saben cómo nos alimentamos, cómo cada persona se alimenta hoy día, decirles que está tan naturalizado que cuando se instala la convención y en esta primera etapa se definen las 7 comisiones, claro, y cada comisión tiene sus contenidos. En la Comisión de Derechos Humanos no se definió como derecho fundamental el derecho a la alimentación. El derecho al agua, todo lo que es derecho a educación, salud, pero no está. Si ustedes lo buscan y lo ven, no está. Que fue lo primero que nosotras detectamos de inmediato, y por lo tanto, nosotras que siempre hemos luchado, hemos sido las pioneras en la lucha por la soberanía alimentaria en este país. Nosotras hablábamos de soberanía alimentaria cuando nadie decía nada. O sea, siempre nos han dicho las locas de Anamuri por eso, porque como, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Cuando hablábamos de Asamblea Constituyente también nos pasó lo mismo. También veníamos hablando hace décadas de la Asamblea Constituyente y la necesidad de cambiar la Constitución actual. Entonces, por lo tanto, decidimos como organización elaborar nuestra iniciativa popular, porque sentíamos importante que era lo importante que era poner la voz de las mujeres rurales e indígenas, sin desmerecer todo el trabajo de investigación académico, que es muy importante, pero también hay otros saberes del mundo. Es cierto, aquí parece que existieran solo esos saberes, creemos que hay otros saberes y las de las mujeres rurales e indígenas son muy importantes. Entonces dijimos, bueno, tenemos que presentar, y ahí evaluamos cómo presentábamos esta iniciativa, y por lo tanto, como rápidamente nos dimos cuenta que el derecho a la alimentación no estaba como contenido de la Comisión de Derechos Humanos Fundamentales, decidimos que nosotros íbamos a presentar una iniciativa popular por el derecho a la alimentación. Y así se llama: el derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos, ¿ya? Porque estamos hablando de la alimentación de los pueblos, sin desconocer obviamente el derecho de la naturaleza y todos los demás derechos que han estado planteando. Y ese derecho a la alimentación, que es lo que yo ya les acabo de describir, está basado en el principio fundamental de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Que es lo que yo ya les conté, centrado en la producción agroecológica, ¿ya? Entonces, es una iniciativa popular simple, yo les planteé diciendo sencilla en términos de concepto, en donde lo que plantea en definitiva es que toda esta estructura de cosas que tenemos hoy día, ligada a todos los otros derechos fundamentales que ya se han planteado, en la nueva Carta Magna se establezca, a partir de la base de que se establezca el derecho a la alimentación, ¿cierto?, como un derecho fundamental e inalienable de los pueblos en la nueva Carta Magna que vamos a tener, si nos va bien, en el plebiscito de salida, ¿cierto? Claro. Y todo lo demás. Y que ese derecho, porque evidentemente puede decir, garanticemos, tenemos derecho a la alimentación, pero que sea en base a ir a comprar al supermercado, o sea, seguimos igual. Claro. Entonces, por lo tanto, lo centramos en el principio fundamental de la soberanía alimentaria, que es lo que les acabo ya de contar, cómo la entendemos nosotras, desde nuestra experiencia en los territorios y en las comunidades donde está Anamuri. Y bueno, ya está ingresada. ¿Cómo? El número. Es la 17.046. 17.046. Sí, déjame... Vamos a corroborar ahí. Esto de los... Sí, 046. Estoy bien. 17.046. 17.046. Ya. ¿Cómo
¿Cómo les ha ido hasta el momento? Nos ha ido, mira, patrocinio. Yo siento que nos ha ido bien en términos generales. Tenemos aproximadamente 1.500 patrocinios. Para el tiempo, primero considerando que somos no la tenemos tanto hace mucho tiempo subida, pero además hoy día tuvimos una reunión de evaluación respecto de esto y evidentemente nosotros somos una organización de mujeres rurales indígenas y la realidad rural es muy distinta a la realidad urbana. Yo igual les cuento que cuando partió la pandemia nosotros tuvimos que empezar por hacer fuertes esfuerzos en alfabetización digital, porque las mujeres campesinas indígenas no todas tienen celular inteligente, muchas tienen celulares de los antiguos que no tienen ni siquiera acceso a internet, y las que tienen no siempre tienen acceso a internet, y las que tienen internet no siempre tienen buena señal, ¿cierto? O buenas coberturas, y también hay temas de clima, de lluvia, de viento, de nieve, entonces no ha sido... es parte de la realidad que nosotras enfrentamos por ser una organización rural, principalmente, porque habemos mujeres urbanas, pero somos las menos. Yo les digo, aquí en Santiago habemos 4 o 5 Anamuri, así muy que tenemos que estar como... Pero son la mayoría de comunidades, entonces evidentemente yo le mando un link y la compañera de allá del último rincón de la cordillera aprieta, con suerte si lo abre, y si lo abre no sabe... necesariamente, ¿me explico? Como sí. Nosotros tuvimos que enseñarle a conectarse al Zoom antes, claro. Entonces, estamos contentas en el sentido de que 1.500 firmas ya, vamos y vamos a ver que sea lo que no la vamos a jugar hasta el último día, estamos moviéndonos muy fuertemente en esto, tenemos varias ideas interesantes para poder difundirlas, entretenidas y bueno, y que nos vaya en base a eso, y claro, y también entendemos, evidentemente sabemos, ya les conté lo que pasó en la convención, sabemos que el derecho, por ejemplo, a la educación, que sabemos que es tan importante, o el derecho al agua, tiene mucha más llegada que el derecho a la alimentación. La gente como que no siempre entiende, ya de hecho no se consideró como derecho fundamental dentro de la misma convención, entonces sabemos que es más difícil también llegar a sensibilizar, y la gente tiene posibilidad de 7 firmas, o 7 apoyos, y ahí priorizará, ¿me explico? Entonces, dentro de eso, estamos jugando con todo eso. Excelente. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta en particular. A mí me gustaría hacer un análisis como, claro, esto está enfocado a las comunidades rurales. Yo me cuestiono también la alimentación en el mundo moderno en el que vivimos ahora. Como tenemos unos trabajos que quizás no nos permiten realizar lo que tú dijiste, como ese rito con la alimentación, con saber de dónde sacamos esos alimentos, con el tiempo que incluye cocinar, el amor que tú le das a esa comida que te la vas a comer. Entonces vivimos en un mundo muy moderno, donde no es tan importante, quizás se explica por esta vida moderna que llevamos, ¿cierto? Ese análisis como que me queda a mí en base a lo que tú planteas. Sí, yo me acuerdo cuando habían ciertas críticas, ¿se acuerdan cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución? Y habían ciertas críticas de que había sido entre 4 paredes, con la élite política, y que había sido la cocina, ¿se acuerdan? Me acuerdo que escribí un artículo en donde partía relatando un poco lo que era la cocina rural, y que se traslada a la cocina urbana, y que en la cocina para nosotras, o sea, el ejercicio que nosotras tenemos que hacer, y nosotros todos, de defender el espacio de la cocina, en el sentido de que es el espacio en donde llegan los productos que se producen idealmente en tu huerta o en la tierra, en donde tú los manipulas, los limpias, te relacionas con ellos, lo cocinas, y en ese proceso de cocinar estás en familia, conversas, le enseñas a los niños y a las niñas, se dialoga, los niños escuchan qué se está conversando, se transmiten los sueños, me explico, los proyectos. Entonces, cuando decían eso, yo decía, no, para mí lo que hicieron ellos no es una cocina, es precisamente lo contrario a lo que es una cocina, y ese fue un concepto que nació
en otros gobiernos anteriores, y yo siempre que puedo lo digo, no digan fue una cocina, porque para nosotras las mujeres rurales la cocina es absolutamente lo contrario a eso, un espacio democrático, de conversa, de diálogo, en donde todas y todos y todes participan, ¿me entienden? Es como, yo creo que lo interesante de este proceso que estamos haciendo, de estar aquí conversando, de la convención, desde el estallido social y todo, es poder generar ese cambio de cosmovisión, de ver las cosas, de cómo vivimos la vida hoy día, y por lo tanto estamos en un choque de una forma de verla, que este sistema económico, neoliberal, extractivista, patriarcal, racista, y una forma más solidaria, de respeto, de salud, de equilibrio, de respeto a la madre tierra, de diálogo entre nosotras, de vernos a las caras, ¿cierto? De respetar la autonomía de cada persona, etcétera. Entonces, no depender, bueno, que va muy relacionado con esto. O sea, cuando ejercíamos soberanía alimentaria sabíamos muy bien, en el mundo mapuche, ustedes lo saben, las hierbas medicinales, para qué era cada cual. Hoy día las personas dependen de 5, 6, 7, 10 pastillas diarias. Una cuestión impresionante, porque sostiene la industria. Así como tenemos la agroindustria, ¿cierto? Tenemos la de la carne, ¿cierto? La de las plantaciones de pino eucalipto, tenemos la de la farmacéutica, y evidentemente ellos les conviene demasiado que nosotras perdamos esa soberanía respecto de las hierbas medicinales para que tengamos que ir a comprar la pastillita toda la vida, durante todo el ciclo vital. O sea, nacemos con pastillas y morimos con pastillas. Entonces, es realmente redondito. Ellos lo han hecho muy bien, la verdad, porque no solo han cambiado eso, sino que también nuestras mentes, nuestros corazones. Entonces se hace difícil, pero estamos muy esperanzadas de que podemos cambiar esto en este contexto, que no ha sido lo ideal, como dijo Lucía. Nosotras esperábamos una asamblea constituyente de tomo y lomo, pero hemos ido quebrando de a poco las mañas de este acuerdo por la paz y nueva constitución que se firmó. O sea, ¿se acuerdan que al principio todo decía, oh, va por el sistema de diputado y senador? Y finalmente tenemos muchas convencionales independientes que no fueron por partidos políticos. Entonces creemos que es una oportunidad que podemos y que no la podíamos perder. Por eso decidimos estar, y tuvimos 8 candidatas convencionales, quedaron electas 2. Una también es de ecoconstituyente, Ivana, y Alejandra Flores. Y bueno, y por lo tanto nosotras estamos desde dentro también, y también desde los territorios, principalmente rurales, pero también urbanos como este. Excelente, Gaby. Mira, me gustaría hacerte una última consulta con respecto a la soberanía alimentaria, pero ¿cómo se puede ver en un contexto más cercano como el que estamos acá, un contexto de una ciudad grande, además, metido en toda esta maquinaria donde efectivamente nosotros no vemos de dónde está saliendo la comida? Entonces, de alguna otra manera, ¿cómo... si que ustedes lo han logrado trabajar acá en este contexto, tú que también eres de Santiago, ¿cómo se ve, cómo se trabaja? Eso también porque podemos saber acá los vecinos y las vecinas. Bueno, nosotras somos una organización que ya hace varios años nos planteamos ruralizar la ciudad. Ese es nuestro concepto. Y en ese marco tenemos fuertes vínculos, principalmente con todas las instancias que se sientan llamados con nuestros planteamientos, ¿cierto? Pero específicamente con los huertos urbanos. Ya llevamos 2 años haciendo escuelas para huertos urbanos, en donde abordamos todos estos temas, donde las mujeres del campo entregan sus saberes, y también profesionales del campo, a las personas de la ciudad que están por recuperar todo esto que yo les acabo de hablar en este rato. Y esto se fortaleció, se hizo muy intenso desde el estallido social y posteriormente con la pandemia. Porque en contexto de pandemia y de hambre surgieron muchas ollas comunes y muchos huertos urbanos, y la verdad es que, por ejemplo, el año pasado, el 2020, el año 2020 hicimos una campaña que se llamaba Las semillas emigran del campo a la ciudad. Entonces las mujeres de Anamuri reunieron, seleccionaron y separaron una parte de su producción de semilla, orgánica obviamente, producida por ellas, y la enviaron a la ciudad, y nosotras la entregamos a los huertos urbanos que manifestaron interés. Tuvimos que en algún momento parar la solicitud porque no dábamos abasto, la verdad. Ha habido mucho nacimiento de huertos urbanos y de gente en la ciudad interesada en recuperar
la soberanía alimentaria, pero también recuperar su historia, el trabajo comunitario, todo lo que va implicado. Yo creo firmemente en que el buen vivir que planteamos como pueblo originario está completamente reflejado en una huerta urbana también. Entonces, nosotras estamos, así como vemos mujeres urbanas en Anamuri, como Anamuri también estamos volcadas a la ciudad, con mucha disposición a estos espacios. Por eso yo estoy acá, en hacer esta escuela, en hacer entregas tan importantes como la semilla. Hoy día no es fácil conseguir semillas originarias o nativas, y bueno, y nos articulamos, y yo en lo personal soy parte en esto, apoyamos a huertos de la Villa Olímpica donde vivo, y soy parte, por lo tanto, desde ahí de la red de huertos y composteras de la Villa Olímpica. Entonces estamos totalmente ligadas con muchos huertos de Santiago, en realidad, en distintas comunas, porque así en la última escuela de agroecología que hicimos participaron aproximadamente 65 personas. Entonces igual tenemos una red importante. Les quería preguntar, si hay algún huerto comunitario por aquí. Si hay algún huerto comunitario por aquí. Mira, en este sector no lo tengo tan claro, Ahí. pero en la Villa Olímpica hay al ojo 10 o 12, somos una red. Pero en las demás villas, la Santa Carolina y en Macula hay varias, pero en este lado no. De hecho, para mí también una motivación de venir fue saber si había, porque también la idea es que si no hay, ayudar, y que sepan que como Anamuri estamos con disposición para ayudar también en nacimiento de huertas en el caso de que todavía no existan. Esa es la idea. Llenar los techos, los edificios, las plazas, las patios de las casas de huertas, y volver a hacer más verde esta ciudad. Sí. Acá hay una organización también en el barrio que tiene unos huertos, así que también podemos hablar de eso. O sea, nos acercamos, te acercas después y pasamos el dato. Súper. Sí, sí. Bueno, es la iniciativa 17046, 17046. Sí. Vamos de la no mano sé si con quiere... otras, sí. Ya, eso, si quiere dar el último mensaje sí, o algo el como último cerrando. mensaje, bueno, obviamente pedir que nos apoyen, porque no es firma, pues uno apoya, ¿cierto? Sí. Que apoyen en forma digital, que valoren nuestra iniciativa, que la apoyen y que la difundan, porque necesitamos nosotros no tenemos grandes medios de comunicación, somos esto, lo que ustedes vean en la página, en el Facebook, eso, que nos ayuden a difundir, a contar de nuestra iniciativa, porque no es obviamente tan reconocida como otra, pero son todas importantes. Y bueno, y dentro de eso, nosotras también, bueno, Lucía ya lo decía, nosotras somos parte de Chile Mejor Sin TLC, que también presentó una iniciativa, somos parte de la CLOC Chile, que es una articulación de organizaciones campesinas ligada a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y presentamos un capítulo completo respecto de la ruralidad, ¿ya? Que también está dentro de la convención, obviamente la de la Iniciativa Popular del Agua, que acaba de ser expuesta acá, ¿cierto? Del MAT, Modatima y muchas otras organizaciones. También estamos muy de la mano con, por ejemplo, la iniciativa del pueblo tribal, por el reconocimiento del pueblo afrodescendiente, ¿cierto? Y obviamente de todas las iniciativas que tienen que ver con pueblos originarios, ¿cierto? Las que plantean la plurinacionalidad, la autonomía, ¿cierto? De los pueblos originarios de este país, y evidentemente los derechos de la naturaleza. Son nuestros temas centrales, se me pueden ir, obviamente son muchos, todos los demás, los temas sociales y derechos fundamentales, todas sabemos que son parte de, que no es necesario, pero para nosotras es muy fundamental. Evidentemente se puede votar por más de una iniciativa, entonces también es muy importante que si ustedes no lo han hecho, o si ya lo hicieron, que cuando voten, o apoyen una y otras 6 que ustedes estimen conveniente. Yo les nombro esto como sugerencia, porque también como Anamuri tenemos muy claro que cada persona tiene la autonomía de decidir cuál es la más importante, evidentemente. Todo el movimiento de mujeres también y feminista tenemos varias iniciativas muy importantes en relación a la violencia hacia las mujeres, la del aborto, ¿cierto? Que ya lleva 23.000 firmas.
¿Ya? Entonces también eso es súper importante como dato. Cuando vayan a votar, uno puede ver muy fácil cuántos apoyos llevan. Entonces puede haber una que te interesa mucho, pero si ya está muy cerca o ya lleva la firma, elige otra que no tenga tanta. Entonces en eso tenemos que ser muy estratégicos. Es parte de la información, porque la gente a veces se mete y dice, porque me interesa esta, vota por una y se pierde las otras 6 votos. Sí. O vota por una que ya está súper votada y hay otras muy, muy importantes como esta y otra que necesitan. Entonces, como hay tanta desinformación, eso también es súper importante. Yo creo que estamos en una etapa clave que no nos podemos perder de participación popular, pero evidentemente viene todo un recorrido en esta segunda parte de la convención, ahora que asumió la nueva presidenta, que hay que seguir, participando de esta forma, pero después siento yo por lo menos defendiendo la convención, porque ustedes saben que todo esto está de fondo todo un aparataje político, económico, de publicidad, que va a ser todo porque esta convención no sea aprobada en el plebiscito de salida. Esa es la cartita que tienen guardada como último. Entonces tenemos harta esperanza, entonces hay que seguir muy activo, muy organizada, informándose y informar a quien no tenga las posibilidades. Pues hay gente adulta mayor que no. Y también hay mucha gente que no está muy interesada, y a esas personas hay que conversarle, dialogarle, explicarle, ir sumando, porque evidentemente también hay de todo. Pues el sistema ha hecho mucho, no estoy ni ahí, mañana tengo que salir a trabajar igual, esto no me importa, y eso es lo que tenemos que ir de a poco cambiando. Sabemos que no es un ideal, pero es una posibilidad y que tenemos que tratar de que salga lo mejor posible. Y una parte, yo creo que también hay que desmitificar en eso, que mucha gente que cree que la convención lo va a cambiar todo, la nueva Carta Magna, y eso no es así. Después de eso, pasando el plebiscito de salida, viene todo un trabajo posterior y tenemos que estar aún más organizada y fortalecida en todo ello. Entonces, ese es como mi mensaje, no es solo por ahora, sino que a futuro, en el corto plazo. Mañum. Excelente, Gaby, muchas gracias. Gaby de Anamuri, entonces por el derecho a la alimentación, la iniciativa 17.046. Y con esto entonces vamos cerrando este primer episodio de un ciclo de 3 instancias donde vamos a entrevistar distintas iniciativas de normas, iniciativas populares. Un vecino quiere hacer una... Solange, que ubican, no pudo venir, pero mandó una carta que guarda relación pertinente con lo que estamos hablando, porque le llegó a ella y es posible que la pueda consumir como para perfecto. desear, llevarse tomates, plantas. Tenemos tomatitos acá, tomatito para todos, tomatito popular. Así que bueno, soberanía alimentaria. Invitar a los vecinos y las vecinas que difundan este video. Nuestra idea como asamblea es que las iniciativas populares de normas sean del pueblo, que estas sean las que lleguen a la convención, que se discutan y que se cursen. Así que eso, le invitamos a seguir viéndonos, va a ser todos los jueves desde las 7 de la tarde. Y vamos a tener más organizaciones sociales, más movimientos sociales que tienen su iniciativa. Y por favor, para que te digan a sus amigos, amigas, vecinos, familiares, etcétera, que entren, que voten por esta iniciativa, sobre todo las que tienen menos votos, que es el bien estratégico. Como decía Gaby, si es que alguna tiene ya 15.000, no voten por esa, elija otra, porque con 15.000 ya pasó, entonces no pierda su voto, sino que vaya a apoyar a la siguiente preferida. Ese es un poco el mensaje. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todos los que vienen y los que comparten. Excelente. ¿Se juntan todos los jueves? Estamos nosotros nos juntamos todos los martes como asamblea. Perfecto. Pero los jueves estamos haciendo esta iniciativa de traer a un par de iniciativas a que muestren esta. No, buenísimo, me encanta. Sí, ¿Sabes? Porque además esto típico que yo he ido a una radio y va a una radio y está la persona en la entrevista y tú.